Ingeniero, ¿Cómo le va, padre? ¿Cómo está usted? buenas tardes. En el filito, Ramiro, buenas tardes. Maestro Rafael. Muy buenas tardes, David. padre. Buenas tardes, padre. Muy bien, muy bien. Pues ya estamos prácticamente. Sí, a un minuto. Sí. ¿Quién está allá abajo? El padre Bouchot, ¿cómo está? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Tenía apagado esto. Sí, ya lo prendí. Ya ruido. Adelante, maestro. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de reflexión acerca de vulnerabilidad, esperanza y resiliencia frente a la adversidad. Reflexiones interdisciplinares frente a la contingencia por COVID-19. Este foro parte del libro del mismo nombre, recién publicado por la Universidad Intercontinental a través de su Instituto Intercontinental de Misionología. Hoy presentamos ante ustedes este logro conjunto de esta publicación con la distinguida presencia de nuestras autoridades universitarias y 4 panelistas, quienes a su vez participaron como coautores de este libro colectivo, que hoy presentamos como un logro conjunto, orgullosamente WIC, un aporte serio y decidido a nuestra sociedad azotada por esta pandemia y sus consecuencias. Esto lo hacemos desde nuestra frontera académica con total honestidad a nuestro ser y quehacer universitario. Antes de pasar con nuestros panelistas, cederé la palabra a las autoridades que nos acompañan este día, a saber, el maestro Bernardo Ardavín, rector de la Universidad Intercontinental, el padre Raúl Ibarra, superior general de los Misioneros de Guadalupe y presidente de la Mesa de Gobierno de la Universidad Intercontinental, y el padre David Uribe, misionero de Guadalupe, director del Instituto Intercontinental de Misionología. Adelante, maestro Ardavín, rector de la Universidad Intercontinental, lo escuchamos. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Como ya lo mencionó el doctor Ramiro, la intervención de un servidor se da desde el servicio de la rectoría de la Universidad Intercontinental. Es motivo de satisfacción la presentación, yo diría casi de cualquier libro, pero en este caso es un libro muy especial cuya edición nos ocupa, con un título largo, pero muy sugerente que ya ha sido mencionado: Vulnerabilidad, esperanza y resiliencia frente a la adversidad, y como si un subtítulo al caso, reflexiones interdisciplinarias frente a la contingencia por COVID-19. La riqueza del libro deviene de forma natural de la selección de sus autores, maestros, investigadores, especialistas en sus respectivas materias, que presentan una faceta singular y distinta de la contingencia que estamos padeciendo, cada uno desde su particular punto de vista. A mí me ha parecido, al estar, que no he terminado de leerlo, porque ya
me lo dieron apenas esta semana, pero ya voy a más de la mitad. Sin embargo, una primera conclusión que se puede sacar de esta selección que he hecho de muchos de los textos incluidos en el libro, una primera conclusión que es más intuitiva que fruto deductivo, es que a pesar de los intentos, como se hace en el libro, de una cierta tipología que sea válida, al final no hay dos casos iguales. Y el padecimiento de la contingencia es personal, profundamente individual. Depende de la combinación de la situación de cada persona, de su entorno y de las circunstancias que le rodean. Dentro de esos factores que conforman el entorno, la reacción o la forma libre de enfrentar el fenómeno provoca que la resultante sea consecuencia de la combinación persona-circunstancia, que insisto yo, siempre será única. Y yo pienso que de ahí deriva el valor humanista de esta obra, que puede servir sin ninguna duda para iluminar, ordenar y afinar la situación de cada quien, de cada persona, ante la tensión derivada de la tragedia, porque tiene en cuenta la variable definitoria de la humanidad, la libertad. La UIC como universidad está atenta a la transmisión de los conocimientos en la academia. Atiende también a la investigación y, desde luego, a la conservación y enriquecimiento de la cultura, es decir, del sistema de valores que informa la existencia a lo largo de la historia. También aquí se ve claramente cómo el hombre es un ser de dimensiones históricas, para el cual acontecimientos como el que estamos viviendo ahora dejan una huella indeleble en el alma de las generaciones y de cada una de las personas que la conforman. En estas tareas de la universidad, la continua comunicación o contacto entre el mundo académico y la realidad es una exigencia ineludible. Y este libro es fruto de esa atención que se resuelve en aportaciones que esperamos sean útiles a los miembros de la comunidad, desde luego, pero también a la sociedad entera. Enhorabuena, muchas felicidades. Vamos a escuchar a los autores que se han tomado, además, la molestia de estar aquí con nosotros para presentar la obra. Bienvenidos todos. Muchas gracias, maestro Bernardo Ardavín. Ahora le daremos la palabra al padre Raúl Ibarra, superior general de los Misioneros de Guadalupe y presidente de la Mesa de Gobierno de la Universidad Intercontinental. Bienvenido, padre Raúl, adelante. Agradezco al doctor Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes el darme la palabra y tener esta magnífica oportunidad de saludarlos en este evento tan importante de la presentación del libro Vulnerabilidad, Esperanza y Resiliencia frente a la Adversidad, publicado por el Instituto Intercontinental de Misionología de la Universidad Intercontinental. Quedaron lejanas las noticias de la primera persona contagiada en México por COVID-19 el 28 de febrero de 2020 y de la primera persona fallecida en el país por esta causa el 18 de marzo pasado. Lo que ha sucedido desde estas fechas, todos lo vamos experimentando, ya no de manera anónima o ajena, pues como ejemplo podemos mencionar por nombre y apellido a más de una persona conocida, si no es que familiar, que se ha contagiado o que ha fallecido. Nadie de nosotros puede negar que estamos viviendo un tiempo de incertidumbre que no sabemos a dónde nos puede llevar.
que ha trastocado todos los órdenes de nuestra vida, de nuestra sociedad, y que modificará nuestra forma de vivir inexorablemente. Los incipientes pasos que hemos dado en medio de esta pandemia, pretendiendo salir de ella, revelan nuestro ánimo todavía temeroso, sin saber dónde asirnos con seguridad para encontrar la salida. Son las preguntas y las reflexiones que nos hacemos las que nos permiten ir develando las significaciones de esta experiencia humana que nos envuelve a todos. La Universidad Intercontinental aplaude esta gran iniciativa del Instituto Intercontinental de Misionología, de sus escuelas de Filosofía y Teología y del Observatorio Intercontinental de la Religiosidad Popular Alonso Manuel Escalante, al sacar a luz esta magnífica publicación realizada gracias a la generosa colaboración de los miembros de su cuerpo docente y especialistas invitados, que desde sus propias disciplinas teológicas, filosóficas, eclesiales, psicológicas, historiográficas, humanistas, etcétera, nos ayudarán y nutrirán nuestra reflexión personal ante las grandes preguntas que hoy nos hacemos, delante de lo que nos agobia. Para todos ellos, nuestro profundo agradecimiento, así como al equipo que cuidó el formato, el diseño y la edición de la obra, llenándola de armonía y belleza. Que esta publicación de nuestra universidad contribuya a encender una luz de esperanza, de ánimo y sobre todo de consuelo entre tantas personas y familias que ahora sufren en el cuerpo y en el espíritu, constatando que Dios nos sigue amando, nos sigue hablando y nos sigue acompañando, tal como lo hizo con su Hijo Jesucristo y que también lo sigue haciendo hoy en nuestra historia. Muchas gracias y felicidades. Ducet et Docet. Muchas gracias, Padre Raúl Ibarra. Ahora le daremos la palabra al Padre David Uribe, misionero de Guadalupe, quien es director del Instituto Intercontinental de Misionología. Adelante, Padre David, lo escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Yo quisiera hablar muy brevemente sobre las motivaciones que nos llevaron a realizar esta obra en conjunto. Y como siempre, yo tengo una historia misionera en un país lejano como es Japón, y siempre me gusta hablar sobre esta riqueza que la Iglesia me ha regalado. Y sobre todo vincularla al trabajo también misionero que se hace en esta Universidad Intercontinental. Si vemos la historia cristiana de este país japonés, que realmente se reduce a 75 años, digamos, de historia moderna, los especialistas la resumen en 3 momentos, que fue de 1945 a 1965, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, que es un periodo de dependencia de los institutos misioneros y religiosos. Posteriormente, de 1965 a 1984, que es un periodo de transición, recordemos que termina el Vaticano II y la manera de ver la misión en la Iglesia cambia. Surgió una palabra que es actualización, el ayornamiento, la puesta al día, en donde de una manera muy especial la Iglesia japonesa inició la propuesta de crear una iglesia más sensible a la realidad social. Y de 1984 a nuestra fecha es un periodo en donde la Iglesia japonesa toma conciencia de su propia identidad. Para mí fue verdaderamente una gran sorpresa cuando yo llegué a México y a trabajar a la universidad. Yo siempre supe que es una universidad de inspiración cristiana, pero nunca había escuchado que era una universidad misionera. Y yo creo que es eso también, la historia de la universidad en estos 45 años de vida ha tomado conciencia poco a poco de su identidad misionera, porque se presenta abierta al diálogo con personas de diferentes formas de pensar,
con un profundo sentido de la trascendencia social y con una visión positiva y transformadora de nuestra sociedad, de acuerdo a como lo expresa la misma declaración de la filosofía de esta institución, y que también es uno de los objetivos de nuestra maestría en misionología. Los misioneros de Guadalupe vivimos nuestro carisma adyentes, no únicamente en países en donde pocos son los cristianos, en donde llevamos a cabo nuestra labor evangelizadora de la iglesia, sino también aquí en México, muy concretamente en este espacio, en esta Universidad Intercontinental, que es un espacio también de misión. Si hoy en día se habla entre los misionólogos de una búsqueda de un método holístico, es decir, ver la totalidad de la misión, una misión en donde se conjugan en armonía diferentes elementos, pero manteniendo su carácter como misión adyentes. Solamente menciono 2 puntos que yo los vinculo mucho a las motivaciones que nos llevaron a realizar esta obra, ¿no? Que en realidad todo inició con una exhortación del ingeniero Ardavín y del maestro Hugo Avendaño. Iniciamos este momento, ¿qué vamos a hacer? Este instituto de misionología, ¿qué tiene que hacer? No podíamos salir a las calles, lo sabemos, pero iniciamos a escribir pequeños, durante un mes, pequeños artículos que fueron publicados, y posteriormente surgió esta idea, vamos haciendo una obra en conjunto, escrita en clave de esperanza, que es fruto también de la misión. Solamente menciono 2 puntos ya para terminar. Este método holístico, en donde se ve la totalidad de la misión, la globalidad de la misión, está vinculado muy con la ortopatía, es decir, el recto y justo sentir, una fe que ha sido encendida por la verdad de Dios y que nos debe de llevar a la esperanza, ser sensibles a lo que están viviendo muchas personas, que están afectados, que han perdido su trabajo, que no saben qué hacer. Aquí he visto unos chats en donde están buscando eso, ¿verdad? Respuestas. La defensa de la vida también, ¿verdad? Que es el anuncio de Santa María de Guadalupe como el don más importante que hemos recibido de Dios. En este sentido, la vida del ser humano tiene que ser el contenido central de la acción misionera de la Iglesia. Yo pienso que ahora la universidad hace esta obra, presenta esta obra, pero la Iglesia en México está pensando cómo vamos a actuar de aquí en adelante. Yo doy también las gracias por haberme dado esta oportunidad y yo estoy seguro que esta obra en conjunto que ha publicado la Universidad Intercontinental le dará la luz de esperanza a muchas personas. Muchísimas gracias. Gracias, Padre David. Agradeciendo nuevamente a nuestras autoridades por su presencia y la apertura de este evento, doy la bienvenida a nuestros panelistas, doctor Mauricio Beuchot Puente, maestro Rafael Espino González, maestro José Luis Franco Barba y maestro Víctor Hugo González García. Bienvenidos todos ustedes. Los presentaré debidamente conforme les ceda la palabra. La dinámica a seguir será presentar al ponente, quien tomará la palabra por 10 minutos. Al finalizar, contaremos con un breve espacio para confrontación de ideas entre nuestros panelistas antes de cerrar nuestro evento. Así pues, en primer lugar, le voy a dar la palabra al doctor Mauricio Beuchot. Me permito presentarlo. El doctor Mauricio Beuchot es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es profesor en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, donde fundó el Seminario de Hermenéutica. Colabora con la Universidad Intercontinental como investigador en filosofía. Es iniciador del movimiento de la hermenéutica analógica. Ha publicado libros y artículos sobre historia de la filosofía y hermenéutica.
Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Mexicana de la Historia, de la Academia Mexicana de los Derechos Humanos, de la Academia de Santo Tomás del Vaticano y del Seminario de Cultura Mexicana. Es emérito del SNI y ha sido premio UNAM en investigación en humanidades. Bienvenido, doctor Mauricio, lo escuchamos. Muchas gracias. Agradezco esta oportunidad de conversar con ustedes y considero que es un gran acierto este volumen de reflexiones acerca de la contingencia que estamos padeciendo. A mí me ha tocado el aspecto filosófico y se preguntarán, ¿pero qué tiene que hacer la filosofía con respecto a esta catástrofe que estamos padeciendo en todo el mundo? Yo creo que tiene mucho que decir. En primer lugar, una consideración ontológica, porque nos habla de nuestra contingencia y fragilidad. Es algo que también en varias de las intervenciones del volumen se encuentra, porque hay artículos sumamente variados, artículos filosóficos, artículos teológicos, artículos que tienen más un sesgo psicológico. Y en ese sentido, la filosofía conecta con la psicología porque vivimos nuestra fragilidad, vivimos lo que significa la contingencia, ser contingentes, estar en un mundo del que podemos desaparecer y se pone en cuestión la vida. Por lo tanto, también hay un aspecto que podríamos llamar axiológico o de valor. Valoramos más la vida cuando tenemos peligro. El ser humano no está hecho para vivir sin riesgo y sobre todo el riesgo fundamental que es el de la muerte. Todos tenemos algún conocido que ha padecido esto. Inclusive podemos contar en las familias religiosas algunos de los decesos que nos han llenado de dolor y de angustia. En el aspecto psicológico, es frecuente escuchar acerca de la depresión que nos viene por el encierro, por no saber qué va a pasar en el futuro, cuándo se va a acabar esta pandemia, etcétera. Y se conecta con la parte filosófica, tanto con la ontológica como con la axiológica, porque valoramos la reflexión acerca de la vida como reflexión acerca de nuestra muerte. Sabemos que psicológicamente nadie habla de su muerte. Vivimos como si no fuéramos a morir. A nadie le gusta pensar ni reflexionar, ni siquiera hablar de que va a morir. Y sin embargo, eventos como este, contingencias como esta, nos ponen de manifiesto que tenemos ese peligro, que estamos, como decía este gran filósofo Heidegger, seres para la muerte. Nos habla también de la parte teológica, porque a pesar de todo, hay esperanza. Ha sido un golpe muy fuerte el no poder asistir, por lo menos con la intensidad de antes, a la Eucaristía, a la misa, al consuelo que nos da la misma religión. Otro gran filósofo, Habermas, habla del repunte tan grande que tiene la religión en nuestros días. Se extraña este gran filósofo diciendo, era una fuente de sentido. Y ahora, en este contexto mundial tan laicizado, hemos perdido esa fuente de sentido y algo tenemos que hacer. Yo creo que por ahí hay un camino que tenemos en la teología, que se cultiva igual que la filosofía, en la Universidad Intercontinental, para reflexionar, para meditar acerca de la ansiedad que nos provoca la angustia, que nos provoca la muerte, pero también la esperanza, la confianza en nuestro Dios. Finalmente, algo sobre las cuestiones éticas. Hay aspectos éticos en la pandemia. ¿Qué va a pasar con los más pobres? ¿Cómo van a sufrir los que pierden empleo, los que no tienen otra alternativa, los que tienen que arriesgarse a salir para poder comer, aunque tengan el peligro de que se puedan contagiar? ¿Qué va a pasar con la economía?
¿Qué va a pasar con la sociedad civil? Es decir, ya no va a ser lo mismo. Ya parece que muchas cosas van a cambiar y sobre todo causa mucha angustia y hasta culpa el mundo que estamos dejando para los que van a venir, para los que van a nacer, para los jóvenes, para los niños, para los futuros. ¿Qué mundo les estamos dejando? Yo creo que todo esto nos hace que meditemos, que reflexionemos para esto. Otra meditación que ha surgido, ya para ir finalizando, que a mí me ha preocupado mucho. De hecho, he interactuado con otros filósofos de la UNAM, amigos míos. Estamos muy preocupados por la cuestión también de la escasez. La economía cuenta siempre con la escasez de los recursos médicos. Es una cuestión también ética. ¿A quién se va a privilegiar? Porque ya a los viejos pues nos van a dispensar, ¿verdad? Ya somos dispensables y se van a preferir los jóvenes. Había muchos manifiestos de ética de esta situación. Afortunadamente, también se llegó a decir que iba a haber igualdad de acceso a los recursos médicos, tanto para grandes como para jóvenes y los que tengan otras enfermedades, etcétera. Hay, finalmente, el confinamiento nos lleva también a una especie como de buscar un humanismo más fuerte. Hemos perdido gestos, símbolos que antes nos acercaban a las personas, como el saludo de mano, el beso, el abrazo, todo este tipo de cosas van a cambiar. Ojalá, ahora sí que Dios quiera, que pronto cambie para que regresemos a una normalidad que sí sea verdadera. Y ya termino, me quedan 2 minutos, únicamente para felicitar a la Universidad Intercontinental por esta iniciativa que me parece que es también parte de la misión que muy dignamente está realizando. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio Beuchot. Un honor tenerlo este día con nosotros. Gracias. Ahora le daré la palabra al maestro Rafael Espino González. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Vasco de Quiroga, maestría en Gestión e Innovación Educativa por la Universidad Motolinía del Pedregar, director académico de Filosofía en la Universidad Intercontinental, y él se define a sí mismo como un hombre con esperanza. Pues bienvenido, maestro Rafael, lo escuchamos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. El agradecimiento lo hago extenso a las autoridades de la Universidad Intercontinental, a la dirección del Instituto Intercontinental de Misionología y al doctor Ramiro por la invitación a colaborar en el libro que hoy nos reúne. Para mí es un placer poder compartir el panel con filósofos de la talla, como lo estamos viendo ahorita, muy, muy elevada. Para mí es un orgullo también ser el director de la Academia de Filosofía en la Universidad Intercontinental, porque varios de los docentes que nosotros tenemos están colaborando en artículos para este libro, lo cual pues obviamente hace mención de la calidad educativa que nosotros estamos teniendo en nuestros programas de filosofía aquí de la Wiki. Pues dicho esto, recuerdo que desde que comenzó a hablarse de la pandemia, de lo que venía, misma que es algo que hoy ya está sucediendo de forma cercana y sobre todo que tenemos la esperanza de que como en otros lugares sea algo que nosotros digamos ya pasó. Porque esa es la esperanza que nosotros tenemos. Ante esta pregunta fue que realicé el trabajo bajo el título La esperanza en los tiempos del COVID-19, una mirada desde la propuesta filosófica de Kierkegaard. Y resulta que a mediados de marzo, en el auditorio de la Universidad Intercontinental, tuvimos la visita de un especialista que en su conferencia explicó con una soltura y una claridad que lo más importante que debe hacer la población ante una crisis como lo es el COVID-19
Y lo quiero rescatar en esta ocasión, fueron estas palabras. Las medidas sanitarias y la conciencia social nos hará pasarla con los menores daños posibles. Es decir, que la conciencia social, eso que no es una pastilla o una inyección que se aplique cutáneamente, sino algo más profundo en el ser humano. Por ello, el individuo en quien se combate ese virus, en su racionalidad humana, es allí donde él encuentra la forma de derrotarlo. Porque el hecho de seguir las instrucciones del cuidado personal no es por egoísmo, sino porque se tiene una conciencia de ayudar a los demás. Es conciencia de cuidar al otro. Asimismo, esperando que el otro se cuide y me cuide a mí, formándose un círculo virtuoso. Los científicos, médicos, economistas, etcétera, están aportando sus perspectivas respecto a los debates que hoy, de la forma en cómo y qué debe decirse al respecto de este tema. Por eso, me parece importante la aportación de la filosofía, y con el libro que en esta ocasión estamos presentando, el lector podrá tener un panorama amplio y fundamentado al respecto. Esto se vuelve necesario, porque si vemos, antes del COVID-19 ya existían formas populares de curación, como por ejemplo, haciendo gárgaras con agua salada, tomando agua de cangrejo 3 veces al día, cortando una cebolla en cruz y echándola a los frijoles mientras hierven, o bañándose 3 veces con ruda, pero esto lo escribió el filósofo David López en su artículo de la medicina como doxa y el COVID-19. Es decir, entonces, que la tarea de la filosofía pasa de la doxa a la epísteme, pasar de la opinión al conocimiento verdadero. Hablar de la vida y la no vida, es decir, de la muerte. Es una crisis para el individuo y la sociedad en la que está involucrado. Es un tema que ha sido discutido y seguirá discutiéndose, porque de inicio, la muerte es una palabra plurisemántica y puede definirse de diferentes maneras, como angustia, según lo proponía Heidegger en ese ser para la muerte, o como un morir corpóreo, según decía Søren Kierkegaard. Incluso hay discursos que a modo de protesta contra el confinamiento, según lo menciona González Arrocha, han llegado a negar la efectividad del virus, porque sienten que su libertad se ve coartada. Al respecto, es importante atender y entender que el enfrentar esta u otras crisis similares se hace desde la organización y la solidaridad. Pero también, como en su momento el filósofo Byung-Chul Han criticó, al decir que no es una auténtica solidaridad la distancia entre personas si ésta no nos lleva a una sociedad más justa. Para tener una distancia entre los individuos sin una información clara y completa, a muchos les hacía sospechar y ver en el otro un posible portador del virus, un posible causante de contagio. Las seguridades que hasta ese momento teníamos, en una cultura como la nuestra, en donde el contacto físico es muy importante y cotidiano, ahora es una situación de incertidumbre. Y ante lo que no conocemos, huimos, nos quedamos estáticos o lo enfrentamos de forma violenta, porque nos recuerda nuestra fragilidad y finitud. Queremos por lo general tener certezas de que las cosas van a salir bien y eso nos genera una esperanza. En Søren Kierkegaard, la esperanza es pasar de un acto subjetivo a un proceso objetivo y que está en la realidad misma, en el hombre y en su contexto donde se experimenta el fenómeno. Lo que hoy experimentamos son una serie de sobreestimulaciones que nos llevan a una velocidad que antes no teníamos. Las cosas suceden más rápido y a una gran escala, por lo que tener espacios para la reflexión o autoconocimiento parecieran lujos que solo unos pocos pueden darse. De tal manera que cuando nos piden estar confinados y de alguna manera estar con nosotros mismos, nos resulta una experiencia no del todo grata. No es una experiencia que tengamos en nuestra llamada zona de confort. La conciencia de la existencia parece ser que es lo que se pone en juego en esta situación de crisis.
pero es precisamente en la crisis donde cabe la posibilidad de crecer y expandirse más allá de la zona de confort. Es una oportunidad de existir. Para Kierkegaard hay dos tipos de existencia, la espiritual y la extensiva. Esa diferencia es importante tenerla clara, porque de ella depende distinguir lo que es la muerte y lo que es el fallecer. Según el filósofo danés, ante la muerte está la desesperanza, porque lo que muere es lo corpóreo. Lo que muere es nuestra finitud. Mientras que lo que fallece en nosotros es el espíritu, lo espiritual es la orientación a lo trascendental. Para finalizar, quiero mencionar que la esperanza en Kierkegaard es netamente cristiana. Sin embargo, no pierde de vista su carácter antropológico, superando la simple temporalidad del hombre para llevarlo a lo que Soren llamó la esfera religiosa, que no es otra cosa sino el espacio dedicado a la felicidad. La esperanza desde el cristianismo propuesto por Kierkegaard es salir adelante ante la duda y el miedo y la incertidumbre, haciéndolo tal como lo haría Jesús. Y aquí la reflexión final. La invitación de Kierkegaard es que depositemos nuestra esperanza en ser como Jesús, en amar como Él nos enseñó, dando prioridad a lo espiritual sobre lo mortal que hay en nosotros. Si el hombre no pasa del amor autocrítico al amor heterocéntrico, entonces quedará liberado de la desesperación. Para ello es necesario que se conozca a sí mismo y se acepte, identificando que el otro, en el no yo, está encarnado el prójimo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Rafael. Ahora le daremos la palabra al maestro Víctor Hugo González García. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de México, magistrando en Filosofía y Crítica de la Cultura por la Universidad Intercontinental. Ha sido docente en la Universidad La Salle, actualmente docente de asignatura en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad Pontificia de México, docente de tiempo completo en la Universidad Intercontinental, coordinador de la licenciatura en Filosofía modalidad mixta y actualmente encargado de la maestría de Filosofía y Crítica de la Cultura. Su línea de investigación es la teoría crítica y la relación entre cultura y religión. Adelante, maestro Víctor Hugo, lo escuchamos, por favor. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación que me han hecho para colaborar en este texto, Vulnerabilidad, Esperanza, Resiliencia, Reflexiones Interdisciplinarias ante el COVID-19. Gracias por darme esta confianza, pues, de participar en esta webinar para compartir lo que escribí en ese texto. Es un texto que lo he titulado La pandemia entre la memoria y el olvido. Bien pude haberle puesto otro nombre cuando lo escribí, y yo decía, pude haberle puesto el ser humano entre la memoria y el olvido. Pero parto del presupuesto que en la pandemia, nos guste o no, estamos metidos todos. Por ello, decidí ponerle la pandemia entre la memoria y el olvido. Todos estamos ahí, queramos o no nos guste, todos estamos inmiscuidos en la pandemia. Nos interpele a todos. En ese sentido, yo hago una reflexión acerca de cómo llevábamos nuestra vida antes de iniciar con este confinamiento, antes de iniciar con la contingencia del COVID-19. En el texto lo desarrollo con base en 3 ideas que voy desarrollando poco a poco y que voy a tomar 3 puntos a desarrollar muy tranquilos, muy leve, para poder dar pie a las preguntas al final. O sea, no quiero tomar tiempo, pues, para las preguntas. ¿A qué nos invita la memoria? Parto de esta reflexión. ¿A qué nos invita la memoria? La memoria nos invita a 3 cosas. 1, es una oportunidad que nos da este confinamiento a que formemos experiencia
a partir de vivencias. ¿Qué quiero decir esto? La experiencia la entiendo yo como una capacidad integradora de vivencias. Segunda idea, el confinamiento nos da la oportunidad de formar memoria, entendiendo por memoria como la capacidad o la facultad que tiene el hombre de negarse a que los hechos, a que la facticidad tenga la última palabra. La memoria la comprendo como la facultad que tiene el hombre de negarse a que los hechos sean definitivos y a que tomen la preeminencia sobre la vida humana. Y tercera idea, el confinamiento nos da la oportunidad de agudizar la mirada. La memoria nos da la oportunidad de mirar con más agudeza. Eso yo lo propongo como algo que nos da la oportunidad la pandemia. No voy a debatir si tuvo su origen en el laboratorio, no voy a debatir si alguien lo creó, si es una respuesta de la naturaleza que exige sus espacios. No lo vamos a debatir. Parto de una realidad que nos duele, que nos obliga a replantearnos como seres humanos. Es una realidad que nos obliga a poner un alto en el camino precisamente para formar memoria, para formar experiencias a partir de vivencias, y es una realidad que nos permite agudizar la mirada. Ahora bien, voy a desarrollar estas pequeñas ideas. Llevábamos una vida tan acelerada, llevábamos una vida inmersa en una superaceleración de la vida. Pareciera que la velocidad fuera un fetiche, pareciera que la velocidad fuera un ídolo como fuerza anónima, sin sujeto humano, y pareciera que la velocidad que llevábamos en la vida, en el vaivén de la vida cotidiana, esta velocidad tuviera la batuta sobre nuestra existencia, sobre lo que sentimos, sobre lo que vivimos y sobre lo que compartimos. Pareciera que la velocidad de una manera orquestada va dirigiendo nuestra existencia, nuestra vida, nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones sociales, etcétera, etcétera. Viene de lejos esto de una velocidad que yo le he llamado súper acelerada, y que yo parto del presupuesto de que vivimos una sociedad hipermoderna. Una sociedad hipermoderna es aquella que se va guiando, orientando y proyectando a partir de la superaceleración de la vida. Nosotros hemos rendido culto a una velocidad que está dictada desde lo nuevo. Nos gusta la novedad. Esto viene de lejos. Tal pareciera que dentro de nosotros está ese dictado que entre más nuevo es mejor. Tal pareciera que la novedad es mejor que la antigüedad, o que la novedad es mejor que lo pasado. Eso viene desde la época de la modernidad. También viene desde la idea de progreso de la modernidad. La superaceleración de la vida nos obliga a centrarnos en el presente. Precisamente está tan acelerada la vida que no nos permite tomar distancias sobre la secuencia pasado, presente y futuro. La superaceleración de la vida subsume nuestra vida de tal manera que nos olvidamos de lo pasado, de lo acontecido, de lo sucedido. Pero con base en la consagración del presente, en la vida en el presente, también se cierra la posibilidad de anticiparnos, de tomar una actitud anticipatoria y crítica ante el futuro. Como cierre de esta primera idea, la superaceleración de la vida cierra la posibilidad a construir experiencias, y solamente nos volcamos en la vivencia del presente, de lo efímero, de lo frívolo, de lo caduco, de lo fáctico. ¿Qué quiere decir eso? Para concluir la primera idea. La superaceleración de la vida no nos permite formar experiencias, solo vivencias. Creo que el confinamiento, pienso que el confinamiento nos da la oportunidad de que mediante una calma, un sosiego, un alto en el camino, un respiro, un suspiro, este confinamiento nos da la oportunidad
de formar experiencias, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la tristeza. Nos da la oportunidad de formar experiencias, nos da la oportunidad de que nuevamente tengamos la capacidad de integrar vivencias, cuyas vivencias están centradas en lo efímero. El sosiego, la calma que estamos viviendo desde hace 3 meses aproximadamente, nos da la oportunidad de formar experiencias. Segunda idea. ¿Qué entiendo por memoria? La memoria la entiendo como capacidad de trascender la inmanencia del presente. La entiendo como la capacidad de negar que la facticidad y que los hechos sean algo definitivo para nuestra vida. Ahora bien, dado que llevábamos una vida centrada en el presente, vertida en la frivolidad, vertida en lo fáctico, en lo caduco, en lo efímero, no tenemos la posibilidad de tener una mirada al pasado. ¿Qué entiendo por pasado? Es un pasado social, es un pasado individual, en donde se han gestado tantas cosas económicas, sociales, políticas, religiosas, etcétera, etcétera, que de tal manera, cuando nos vertimos en el presente, perdemos la referencia al pasado. Propongo en mi artículo que este confinamiento, la calma de este confinamiento, nos da la oportunidad nuevamente de ver el pasado, de mirar el pasado. ¿Cómo hemos construido nuestra vida? ¿Qué está dirigiendo nuestra vida? Es la oportunidad de ver al pasado para señalar que, con base en esa superaceleración dirigida por fuerzas anónimas, y que yo me atrevo a decir que son fuerzas económicas en la sociedad de consumo, nuestra vida ha sido dirigida hacia un proyecto que no es nuestro, hacia un proyecto que no es nuestro, hacia sueños configurados no por nosotros, sino precisamente por esas fuerzas anónimas. Volver a voltear a ver al pasado nos da la oportunidad, pues, de ver cómo estábamos construyendo nuestra vida, hacia dónde se dirigía, o tal vez no se dirigía hacia ningún lado. Cómo hemos construido nuestras relaciones con nosotros, cómo hemos llevado, cómo hemos compartido la vida con nosotros. Inclusive, voltear a ver el pasado es la posibilidad de interrogarnos, ¿estábamos compartiendo la vida? Porque creo que la superaceleración de la vida, la hipermovilidad de la sociedad, no nos permite compartir vida, ni convivir como seres humanos. La memoria, pues, este confinamiento que le da un realce a la memoria es para empezar a voltear a ver al pasado. Ojo, aquí pongo un paréntesis porque esta memoria también es anticipatoria. ¿Qué propongo? Solo desde el pasado se puede construir el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Y vengo a la tercera idea, conjunto o uno, las dos ideas. ¿Cuál es la tercera idea? De que este confinamiento nos ayuda a formar una mirada, agudizar una mirada. ¿Por qué? Porque tal pareciera que lo sucedido, lo acontecido, lo agotamos en la realidad que se muestra, lo agotamos en la realidad visible. Y yo invito a que la mirada aguda comience a ver lo invisible. Y no me estoy refiriendo a que seamos evidentes o algo, no. Me refiero a que la mirada aguda empieza a ver lo visible de todo aquello que ha quedado oculto en la mera experiencia de la pandemia. ¿Qué ha quedado oculto en la pandemia? ¿Y qué ha quedado oculto en la superaceleración de la vida? Que yo le llamo lo olvidado. Vivimos en una sociedad del olvido. Tal pareciera que nuestra sociedad elogia el olvido. ¿Qué ha quedado oculto como olvidado? Sueños de mucha gente. Se ha quedado olvidado que las relaciones humanas han sido dirigidas por fuerzas anónimas. Eso es lo invisible que empieza a ver la mirada aguda. La mirada aguda que ve lo visible, lo invisible, perdón, rescata aquello en lo que ha deshumanizado al ser humano.
Llevábamos tan rápido la vida, la existencia, nuestra vida, que esa superaceleración oculta la vida deshumanizada que llevábamos. Por eso yo invito a que este confinamiento también nos ayude a agudizar la mirada para ver lo invisible que queda oculto y lo olvidado que queda oculto en la superaceleración de la vida y en la pandemia. Unas relaciones humanas deshumanizantes, una falta de compartir experiencias significativas, profundas. Eso es lo que queda oculto. Vivíamos tan rápido que ya no nos damos tiempo de ser solidario con el otro, de compartir, de ser compasivos con el otro. Para concluir, pues, entonces yo pienso que la memoria, con la mirada aguda, nos da la oportunidad de ver el pasado, sí, pero para tener la capacidad de repensar el presente. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué ser humano queremos ser? ¿Qué ser humano tenemos que ser? Y todavía me atrevo a decirlo de una manera ética, contundentemente ética, ¿qué ser humano debemos ser? Por tanto, el sosiego, la calma, el alto en el camino, la pausa a la que nos ha obligado la pandemia a estar en nuestra casa confinados, es una oportunidad para agudizar la memoria, para formar la memoria, agudizar la memoria, formar experiencias a partir de vivencias, porque esto se opone a la vida tan acelerada, a las sociedades hipermodernas, hipermóviles, que están deshumanizándonos constantemente. Así que yo los invito, pues, a que agudicemos la mirada, formemos la memoria y formemos la experiencia humana, en donde tengamos la capacidad de integrar vivencias profundas, significativas. Muchas gracias. Gracias, maestro Víctor Hugo. Finalmente, nuestro último panelista en este evento, el maestro José Luis Franco Barba. Él es licenciado en Teología por la Universidad Intercontinental y maestro en Teología por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con estudios de Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor de Teología por más de 25 años en el área de Teología Sistemática. Investigador y autor de varios cuadernos y artículos teológicos. Actualmente, director de la Escuela de Teología de la Universidad Intercontinental, miembro del Consejo Editorial de la revista Voces, Diálogo Misionero Contemporáneo, publicación de la Escuela de Teología de la Universidad Intercontinental. Bienvenido, maestro José Luis. Adelante, por favor, lo escuchamos. Primero, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a las autoridades que nos animaron para hacer esto posible. Intentaré hacer lo más breve que sea posible. El aporte que tengo yo en este libro es un textito que se llama Esperanza Cristiana y Utopía, Cercanías y Diferencias Antropológicas y Teológicas. Y lo que pretendo en ese pequeño texto es establecer algunas conexiones y diferencias entre la esperanza cristiana y la esperanza no creyente, o no unida a un credo. Para nuestro caso, nos referimos a esperanza cuando ésta se relaciona con la fe cristiana y a utopía, esperanza humana, cuando ésta se quede solo a nivel histórico, a nivel de solo este mundo. De hecho, en un discurso no riguroso, se suele dar por sinónimos utopía y esperanza, pero para nuestro caso establecemos algunas distinciones. Elijo no poner esperanza cristiana y esperanza humana porque en principio se pueden establecer una relación de competencia o de minusvaloración de alguna de ellas, e incluso negación del valor de una de las partes. Y la intención es valorar el aporte positivo que cada cual tiene, pero también distinguir la identidad particular de la esperanza cristiana. Lo que planteo en el fondo es la cercanía entre utopía y esperanza cristiana. Lo compartido es lo antropológico. Todos estamos en un espacio-tiempo. Todos tenemos una memoria, un pasado, una expectativa futura que la articulamos en el presente, sea individual o colectivo.
sea que incluyas o te incluyan. Ambas, tanto la utopía como la esperanza, juegan con la insatisfacción entre el presente y sus dificultades, con un futuro mejor que haga llegar nuevas y buenas realidades. Ambas juegan una función dinamizadora. Y las diferencias no son de honor o de superioridad, sino de identidad. Y entre esas diferencias básicas está la de que la utopía es de más fácil verificación. La utopía se agota en el tiempo y cuando se cumple, que sería lo ideal, pero no siempre es frecuente, termina su vida y se transita hacia otra utopía. Además, por su naturaleza, solo construye la ciudad del futuro con los materiales históricos y sus propios recursos. En cambio, la esperanza siempre es una y cuando tiene concreciones históricas, solo son una mediación que se enfila hacia el cumplimiento definitivo, solo como don de Dios, no como solamente construcción humana, sin por ello demeritar lo humanamente construido, que se constituye solo en signo de aquello que es su esperanza mayor. Por lo que su cumplimiento es un don de Dios que no muere, porque después de esta vida la esperanza no termina, sino que se vive en plenitud. Es así que la originalidad cristiana de la esperanza es la fe y su espiritualidad. Y con la finalidad de ofrecer un ejemplo de la articulación entre utopía y esperanza, más allá de las diferencias, me aprovecho de un dicho evangélico al que agrego una expresión propia. El dicho evangélico dice: no solo de pan vive el hombre, y yo le agrego, pero vive necesariamente de pan. Pero a la vez también necesita vivir con anhelos, esperanzas, aspiraciones, proyectos, planes, es decir, algo que le pueda dar un soporte sólido, un sentido a su vida y desde su contexto personal y comunitario. Y hoy es un tiempo propicio para preguntarnos por eso que ofrece sentido y por lo cual uno puede gastar y desgastarse la vida. Cuando la muerte nos ronda, como es la situación que estamos compartiendo y en la que estamos todos inmersos, es un momento propicio para preguntarnos por el sentido de la vida y cómo darle sentido a la vida. Si observamos, de los grandes héroes y heroínas, de los grandes santas y santos de la humanidad, no nos quejamos de su muerte, incluso hacemos festividades que los conmemoran, aunque hayan sufrido una muerte trágica, porque sus vidas fueron una respuesta buena a situaciones problemáticas, y es así como resolvieron el sentido de su existencia. Desde esa problemática adversa, y en el caso cristiano, al modo de Jesús, aprendieron para qué es la vida y en qué y por qué gastarla y desgastarla. En esta situación nos encontramos hoy todos. En nuestra tradición judeo-cristiana observamos en el Antiguo Testamento que los momentos altos de esperanza es cuando pesa sobre ellos el yugo violento de la esclavitud, de la opresión, el destierro, el exilio, etc. Y a partir de esa situación se les promete una tierra que emana leche y miel, una gran descendencia, libertad. Y esa promesa en principio parece imposible y hasta absurda. ¿Cómo prometer tierra a un grupo humano esclavizado, sin poder, oprimido? Y lo mismo se puede decir de la promesa de una descendencia numerosa a partir de un par de personas de edad avanzada. Esto nos indica que lo original de la esperanza cristiana no radica en lo que el ser humano puede hacer de bueno, que mucho puede hacer, sino en lo que Dios puede, pero no sin la aceptación humana. Nosotros solo somos colaboradores, comisionados, enviados, pero no somos ni el origen ni el cumplimiento de esta promesa. Desde el Nuevo Testamento, Jesús resucitado es el centro de nuestra esperanza. Lo acontecido en Jesús es promesa para todas las criaturas de Dios. Pero si como cristianos creemos que Jesús resucitado es el culmen de nuestra esperanza, no podemos confesar eso y a la vez no luchar y hacer lo que esté a nuestro alcance para que en este mundo superemos lo intolerable de los límites a que nos enfrentamos. Si Dios quiere nuestra salvación como el máximo bien para nosotros, y esa es nuestra esperanza, es señal o signo de que aprueba toda lucha que dé más vida en este mundo, todo bien que se ponga en medio de nosotros. Esperar en la vida eterna es estar seguro de que este mundo no es definitivo, que la situación actual no permanecerá eternamente.
que todo lo que existe, incluidas las instituciones, tienen carácter transitorio, que la división de pueblos, naciones y razas, hombres y mujeres, los marginales y los privilegiados, los atendidos y no atendidos en los hospitales, eso es provisional, que el mundo está sometido a la transitoriedad y al cambio. Todo ello nos debe llenar de esperanza y fe. Debemos creer que si esto es provisional, no por eso lo dejamos así, que al cabo terminará, sino que creer es inaugurar otra situación mejor, porque esta es provisional. Es aventurarse a una vida mayor y mejor, porque esta es transitoria. Es dejarse llevar por esa latencia de vida y deseos de plenitud que Dios ha puesto en nuestra existencia. Debemos creer que la vida vence sobre la muerte y que nuestro destino final es la plenitud de la vida en Dios. Y la empresa nos puede resultar tan complicada como la de tener hijos cuando se está en la vejez, o buscar la libertad siendo esclavos ante el faraón y sus ejércitos en Egipto. Nosotros los cristianos, con nuestra prehistoria judía, como herederos de la esperanza bíblica, cuya identidad más acabada es esperanza contra toda esperanza, es decir, cómo desde un perseguido, maltratado, injuriado y finalmente crucificado puede nacer la vida nueva, el futuro de toda criatura y toda creación. Pues bien, en Jesús resucitado, eso ya ha acontecido. Son este tipo de reflexiones y otras las que se estudian en nuestra escuela de teología y también en otras áreas que se estudian el sentido de la vida. Y hoy vemos necesario que se sigan reflexionando y necesitamos más pensantes y pensadores que desde la teología, la filosofía o en general las ciencias humanas aporten sentido y futuro para esta lucha. Y si alguien tiene interés, nosotros tenemos una oferta que les puede acompañar. Una oferta en la que todos juntos pensemos esta situación para seguirnos llenando comunitariamente de esperanza. Yo aquí termino y agradezco su atención y agradezco su presencia. Gracias. Muchas gracias, maestro José Luis, y gracias nuevamente a todos nuestros participantes. Hemos terminado esta ronda de exposiciones de los panelistas y ahora contamos con un breve espacio de alrededor de unos 10-15 minutos para poder tener una interacción a pesar de la distancia a nivel de las ideas entre los que están presentes, ¿no? Y que nos acabamos de escuchar. Si alguien quiere pedir la palabra, adelante, es el momento, ya sea con algún comentario que haya surgido de lo que ha dicho alguno de los colegas, o bien en alguna pregunta abierta entre ustedes. Adelante, maestro Rafael. Muchas gracias, doctor Ramiro. Lo que acabamos de escuchar ahorita de la exposición del maestro Franco, yo creo que va mucho en tenor de lo que yo había mencionado, hace como una secuencia filosófica a lo teológico en cuanto a la esperanza que se tiene aquí en la vida terrenal y la esperanza que tenemos de un futuro eterno, de un futuro que se nos ha prometido en esta situación de la vida cristiana. Me gustaría mucho, pues bueno, no sé si el mismo Franco o el maestro Víctor o el padre Beuchot, en esta visión que se está manejando tan integral, como nos la presentó el doctor Mauricio, ¿no? Desde la ontología, lo axiológico, lo ético, ¿cómo tendríamos nosotros también en esa esperanza? Pues bueno, desde cualquier dimensión, desde cualquier disciplina, pues se puede visualizar, se puede vislumbrar y se puede llegar a considerar que el ser sin esperanza pues deja de ser, ¿no? Entonces, ese es mi comentario, no sé si pueda secundarlo, vemos aquí el padre Beuchot. Sí, adelante, padre. Gracias. Sí, yo quisiera comentar lo que ha dicho Rafael Espino, que me parece muy, muy importante, la esperanza. Es lo que nos polariza hacia el ser. Como bien decía él, sin esperanza no se puede existir. Yo creo que
inclusive ahora las mismas filosofías y teologías se plantean la cuestión del sentido, más que de la realidad de esto, de lo otro. ¿Qué sentido nos queda? ¿No es cierto, Rafael? ¿Qué sentido tenemos? Y eso nos lo da para nosotros la esperanza. El poder dar cuenta, como pedía San Pedro, de nuestra propia esperanza. Incluso me llama siempre la atención que no dice de nuestra fe, sino de nuestra esperanza. Y yo creo que es lo que nos va a permitir seguir adelante. Después de esto que pase, va a haber muchos problemas, va a haber muchas cosas que difícilmente vamos a cambiar o vamos a aceptar o nos vamos a adaptar a ellas, pero si tenemos esperanza, se va a hacer esa utopía sobrenatural de la que también se nos hablaba en teología. Sí, José Sí. Luis, perdón, adelante. Hablando en esta misma dirección, cuando hablamos de darle sentido a la esperanza, aquí yo quisiera resaltar, como ya lo hizo el doctor Beuchot, la interdisciplinariedad. Porque, por ejemplo, si uno observa los medios, están poniendo demasiado su confianza en la tecnología y en la tecnología médica específicamente. Entonces, creo que aquí áreas del conocimiento y de otros saberes como la teología y la filosofía, la pedagogía, la psicología, específicamente las disciplinas humanistas, tienen mucho que ofrecer porque ofrecen un sustento que la tecnología no puede dar y educan para la esperanza, educan para el sentido de la existencia y educan para lograr una interioridad que me permita saber qué decidir, qué quiero hacer con la vida. Porque ahorita estamos tan atosigados con la fragilidad y con la posibilidad de la muerte que pensamos en que vivir tantos años es demasiado poco. Jesús, en una tradición que nos ha llegado 33, otros dicen, bueno, ahí hubo un errorcillo de 6 años, 39 años. Para nuestros parámetros, Jesús murió demasiado joven, pero lo que hizo con su vida lo hizo bastante bien en 3 años. Entonces, la angustia de vivir pocos años, creo que nosotros, los que nos dedicamos a humanidades, podemos ayudarle a educar y a darle otra dirección y que quienes le quieran dar también calidad a la vida, que no está bien, porque luego a veces confundimos la calidad de la vida solo con las mediaciones tecnológicas, pero no, por ejemplo, con la dignidad y otro tipo de aspectos. Entonces, yo creo que aquí las disciplinas humanistas tenemos una palabra que decir y una palabra que ofrecer, y si nosotros no la ponemos a circular en medio de los medios públicos, en la sociedad y en el mundo, créanme que los tecnológicos no lo van a hacer. Además, porque no es su misión, es nuestra. Gracias. Muchas gracias, maestro José Luis. Adelante, doctor Beuchot. Y yo quisiera también rescatar algo que decía el maestro Víctor Hugo, que es tener siempre la posibilidad de seguir adelante, ¿no? Yo creo que también es algo que completa lo que hemos reflexionado acerca de la esperanza. La esperanza te hace caminar. Van a quedar muchas cosas pendientes que van a surgir a partir de la memoria. La memoria es del pasado, nos permite, nos capacita para poder tener presente y futuro. Yo creo que es algo que también tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Para poder plantear este futuro, esta esperanza con algún sentido. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al maestro Víctor Hugo, para integrar un poco también a las personas que nos están siguiendo, hay una pregunta que se engancha mucho en esto que dice el doctor Beuchot, lo que dijo antes el maestro José Luis. La leo. Muy temprano llegó la pregunta antes de que empezáramos. Mis 2 hijos y yo tenemos varios y diversos duelos no superados, se adiciona la pandemia y sus consecuencias. ¿Cómo salir avante y siendo mejor persona? ¿Qué tipo de pensamiento será el más efectivo para sufrir las pérdidas, aceptar, asumir nuevas realidades y continuar enriquecido y no amargado? Bueno, en muchos sentidos y con lo que han estado diciendo, en mí me surge la pregunta reformulada como ¿cómo sufrir con dignidad?
cuando ya nos dimos cuenta que la realidad humana nos atrapa y no es posible huir del sufrimiento, cómo sufrir con dignidad. Adelante, maestro Víctor Hugo, por favor. Sí, gracias, gracias. Sí, efectivamente, creo que nuestra postura cristiana no sigue la resignación, porque el sufrimiento no es natural, no es algo natural. O sea, yo cuando escribo este artículo, está en el trasfondo de que el sufrimiento yo no lo comprendo como natural. El sufrimiento, a final de cuentas, es un sufrimiento social, en donde todos estamos insertos con base en nuestras relaciones humanas, en nuestro sentir humano, en nuestra configuración de sueños compartidos, en nuestra configuración de anhelos que podemos ir compartiendo y en el que podemos ir creciendo. El sufrimiento social. Y precisamente cuando yo me refiero a lo olvidado, lo que hemos olvidado tras la superaceleración de la vida precisamente es la riqueza de la convivencia humana, la riqueza de compartir experiencias profundas, significativamente humanas. Eso lo hemos olvidado. Y tal pareciera que eso es más originario que otra realidad. ¿A qué me refiero con que es algo más originario? Es una situación originaria. Precisamente creo que a partir de esto originario, como es la convivencia humana, el sentarnos a compartir en la mesa nuestras experiencias, nuestros sentires profundos, nuestras tristezas, alegrías, triunfos, fracasos, llantos, etc. Creo que a partir de esa situación originaria es de donde puede surgir la esperanza. Yo concluyo con una frase así como eslogan: a partir del olvidado se nos es dada la esperanza. ¿Cuál es ese olvidado? La convivencia humana profunda. Relaciones humanas compartidas, donde compartamos sueños, anhelos, en donde a partir de esas relaciones humanas compartamos qué nos hace sufrir, sentir, vivir, alegrar, seguir adelante. Esas relaciones profundas, creo que desde ahí puede surgir la esperanza. Concluyo, desde el olvidado nace la esperanza. Gracias. Gracias. Llegó también un comentario de la doctora Lucero, que es coautora también de este libro y que se une a mucho de lo que están ahora aportando. Felicidades a todos. Como sabemos, el libro pretende abrir un camino del pensar que, pasando por el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad, mortalidad, fragilidad y tendencia a olvidarnos de nosotros mismos, busca conducirnos a la esperanza en Dios. Digo, se articula mucho con lo que han estado ustedes diciendo, es una coautora también de nuestro libro, en este espíritu, como se señalaba al principio, en una coordenada y clave de esperanza. Bien, si no hubiera algo más que añadir por parte de los participantes, panelistas, pues no me queda más que pues recordarle a los que nos están escuchando que los invitamos muy cordialmente a la página de la Universidad Intercontinental, wic.mx, porque allí pueden encontrar toda la información pertinente de las licenciaturas y posgrados que conforman el Instituto Intercontinental de Misionología, la licenciatura de Filosofía, tanto presencial como en línea, la licenciatura en Teología, la maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura, la maestría en Misionología, donde en estos programas académicos de forma sistemática se tratan estos problemas que hemos estado plasmando en este libro ya de una manera profesional. También en esa misma página podrán tener acceso al libro mismo que estamos presentando hoy en día de manera gratuita para descargarlo, y otras publicaciones propias de nuestra universidad que aquí se han mencionado, como la revista Voces de la Escuela de Teología o la revista Intersticios de la Escuela de Filosofía. Pues agradezco nuevamente la gentileza y la generosidad de su presencia a nuestros panelistas, a nuestras autoridades y pues obviamente al público que nos escuchó.
Esperemos que tengamos otra edición después con algunos otros coautores, porque fuimos 19 en total los que participamos, y poder seguir profundizando desde otros ángulos disciplinares lo que aquí se condensa. Muy buenas noches, y a nombre de la Universidad Intercontinental y del Instituto Intercontinental de Misionología, pues les doy las gracias por su atención y su presencia. Hasta luego.